entonces quedamos con la visita del sargento mayor Mariano Bejarano a las tierras de don Valentín Sayhueque. Claro, sí, esa no fue la última visita que recibió, pero una de las más significativas que vinieron después fue justamente la del perito Moreno, de Francisco Moreno, del cual hemos hecho mención en varios otros programas, tal vez con más detalles. Moreno andaba tratando de llegar al lago Nahuel Huapi para de ahí cruzar a Chile. Estaba auspiciado por el gobierno nacional, también por la Sociedad Científica Argentina, pero había un pequeño detalle, que para poder cruzar, para poder inspeccionar, necesitaba la autorización de Sayhueque, ya que este cacique controlaba todos los pasos cordilleranos. En ese momento, Moreno tenía 23 años. Esto ocurrió en el año 1875. No logró su objetivo de llegar a Chile, solo fue autorizado a explorar el lago Nahuel Huapi, pero en 1878 volvió a insistir y ahí le fue peor. Pero, ¿por qué? Disculpe, ¿no? Pero ¿por qué no lo autoriza? Porque yo creo que don Sayhueque no comía vidrio. No, de ninguna manera. Él dudaba de las intenciones de Moreno, sabía de las intenciones de querer ocupar las tierras, porque de hecho ya lo habían manifestado, constantemente le enviaban embajadores. De hecho, el sargento Bejarano fue el que le lleva algunos regalos, el que permanece un montón de días junto con Sayhueque, y ahí es donde ocurre un episodio donde muchos se aferran para mencionar la argentinidad de Sayhueque, que es cuando, estando Bejarano, cae un enviado chileno que le obsequia unas banderas chilenas y Sayhueque cortésmente las rechaza delante de Bejarano. En realidad era un hábil y astuto diplomático. Tampoco sabemos qué pasó después. Si después habló en secreto con el embajador chileno y le dijo, mira, no puedo aceptarte las banderas porque delante de este hombre está claro, vení la semana que viene. Porque a Sayhueque tiene una prensa confusa. Hay de un lado, inclusive dentro de del mismo, digamos, de la misma gente mapuche, y quienes lo han criticado. Fue un hábil, convengamos, mientras pudo, un hábil negociante, un diplomático. Sí, también fue la frontera natural entre las pretensiones argentinas y chilenas, que no podían hacer nada porque había justamente un cacique que tenía 8.000 guerreros. No era tarea sencilla poder incorporar esas tierras estando esa persona ahí. Le decía que el perito Moreno insiste en 1878, regresa nuevamente, pero ahí le va peor. Esa insistencia en querer explorar pasos fronterizos, o sea, su misión más allá de la parte científica era también la de espía, llevó a que sea condenado a muerte. Hemos narrado ese episodio. Hay una película que se llama Fuga de la Patagonia, de Francisco de Eufemia y Javier Ceballos, que recomiendo si la pueden ver, si la pueden encontrar. No sé si está en YouTube. Es muy interesante porque es una historia bien de acá. Es como un western, pero autóctono. Al estilo gaucho. Ese escape tuvo ribetes de leyenda, o sea, no dramáticos. No fue fácil. Tuvo que escaparse en una balsa sabiendo que ya estaba condenado a muerte, aprovechando que se habían embriagado en las tolderías ahí de Caleufú, de don Sayhueque, y sabía que si se quedaba un día más era boleta, diría los muchachos. No sobrevivía, y tomó la decisión, preparó todo y logró escaparse en una balsita, según cuentan, muy precaria. Sí, convengamos que no era un bote con motor fuera de borda. No era una lancha. Claro. Los avances del Ejército Nacional no se limitaban solamente a las llanuras pampeanas. Esto lo hemos hablado, hemos hecho un programa especial sobre la campaña del desierto, especialmente sobre la primera fase, esa que ocurrió con un avance arrollador ahí por el 1879, que en pocos meses llegó hasta los límites del río Negro y el río Neuquén. La desbandada de los pueblos
de las pampas tomaba proporciones alarmantes, y Sayhueque ahí se empezó a dar cuenta de que a lo mejor tal vez me equivoqué. Él había tenido ofrecimientos de hacer alianzas con caciques, por ejemplo, el cacique del norte neuquino, el Picunche Purram, que le ofreció, mirá, esto nos va a afectar a todos. Pero él quiso mantener sus pactos que tenía con el gobierno nacional, porque creyó que estaba a salvo de esa manera. También hay que decir que las relaciones entre distintos pueblos de la región no era la mejor. Habían tenido sus luchas, sus rencillas, entonces eso no ayudó a que él viera el peligro que se venía. También el gobierno nacional, astuto, le ofreció la gobernación de Las Manzanas. Nombrándolo gobernador. Podríamos decir que fue el primer gobernador de nuestro territorio, sin temor a faltar a la verdad, aunque claro, por supuesto, no es tan así, pero podríamos igual. Ya la desconfianza de Sayhueque empezó a hacerse manifiesta, empezaron a detener emisarios suyos en otros lugares, por ejemplo, cerca de Carmen de Patagones. Hay algunos que dicen que Namuncurá, el cacique sucesor de Cafulcurá, ya le había advertido a Sayhueque de que la guerra, tarde o temprano, iba a llegar a sus toldos. Ahí es cuando Sayhueque decide responder a una carta que le envían diciendo, ahí leo textual: si el ejército que manda el coronel Villegas quiere la guerra, mis tropas las aceptarán resueltas a defender con heroísmo el sueldo y las tumbas de nuestros padres. Acá el Perito Moreno fue testigo directo de todo esto, porque cuando responde esta misiva que le envía el gobierno nacional, que en realidad las misivas eran prácticamente ultimátum. Era eso de que vamos a ser amigos siempre y cuando usted cumpla con todas las pretensiones que yo y todas las condiciones que yo impongo para esta amistad. En ese momento todavía estaba prisionero el perito de Sayhueque, o Choeque, como decía el inglés Muster. Ya pasado 2 años de esa primera etapa de la campaña del desierto, de esa que avanzó hasta los límites del Negro, del Neuquén, que hizo avanzar la 4ª División de Mendoza hasta el norte neuquino, que también, como hemos mencionado en otros programas, tuvo un parate debido a algunos sucesos internos que ocurrieron en Argentina. Por ejemplo, la revolución de Tejedor, esa revolución entre el gobernador de Buenos Aires y la autoridad nacional encarnada por el presidente Roca, que prácticamente fue la última guerra civil que hubo. Del lado de la civilización. Sí, descontamos algunos otros episodios que podrían considerarse, pero ya más entre el siglo XX, como, bueno, algunas revoluciones antiperonistas, azules contra Colorado. Bueno, hay otros golpes episodios. De Estado del 30, semanas trágicas. Bueno, está bien, pero digo, eso pasaba del lado de la civilización. Porque, convengamos, muchas veces se dice, acá mientras tanto vinieron acá y mataron a estos, mataron a los otros, como si del otro lado la gente tomada de la mano, como si no hubiera habido unitarios y federales, como si no hubieran habido guerras fraticidas del lado de la civilización, ¿no? Porque acá estaban los salvajes y allá estaban los civilizados. Claro, y para contraponer a ese salvajismo venía la civilización. Acordémonos del lema civilización y barbarie. Quienes encarnaban la barbarie, bueno, los pueblos originarios, y la civilización era el gobierno, que venía un poco a, vamos a decirlo entre comillas porque la gente no nos ve, a poner las cosas en su lugar. Una joven nación con una jurisprudencia avanzada, algunos dicen superior a la de muchos países europeos, pero bueno, ahí ya nos estamos yendo para otro lado. Ya para 1881 viene la segunda parte de la campaña del desierto, que es la campaña al Nahuel Huapi. Algunos también la denominan campaña a los Andes. Nunca se pensó que el avance iba a ser tan rápido, iba a ser tan arrollador. Eso lo comentamos
en aquel programa de la campaña del desierto, donde hablamos de cuál fue la estrategia que utilizó el ministro de Guerra, en ese momento Julio Roca, para lograr ese avance tan rápido, que el propio Sarmiento, expresidente, cuando el tema fue debatido en el Congreso, no es que se negó a esa campaña. Lo que sí dijo, una campaña como la que propone Julio Argentino Roca, mínimo va a llevar 10 años. Y no fueron 10 años. Fue un avance de 2 meses, pero tengamos en cuenta que la campaña no comenzó cuando el Congreso aprobó la ley, sino que empezó cuando Julio Argentino Roca fue nombrado ministro de Guerra, porque ya en esos momentos ya empezaron las primeras acciones bélicas, antes de que se dictara la ley. Le decía que en 1881 llegó al Nahuel Huapi el general Conrado Villegas, con su ejército de 1.700 hombres, con sus brigadas, la de Rufino Ortega, que era la primera brigada, la segunda brigada de Lorenzo Winter, la tercera brigada de Liborio Bernal, que ya el 10 de abril de 1881 estaban festejando en el lago Nahuel Huapi, a sus orillas. De esa manera se extendió la frontera, ya no era solamente el norte neuquino, ya no era el río Neuquén el límite, sino que se extendió prácticamente a gran parte de todo el actual territorio de Neuquén. Pero a don Valentín todavía no lo habían vencido. No. Recomendamos, y no es que seamos autorreferenciales, pero digo porque hablando de Sayhueque estamos omitiendo un montón de detalles que los hemos hablado en otros programas, especialmente en el programa donde hablamos de la guerra en el Neuquén, donde ahí sí hablamos de combates, escaramuzas, situaciones específicas. Pero digamos que don Sayhueque durante 5 años estuvo enfrentando a las autoridades militares, a todos los que le iban enviando. Él lo fue enfrentando. Consciente de su desventaja, utilizó las mismas armas que el Toqui Lautaro en Chile contra los españoles, que fue la guerra de guerrillas. Así lo dice, por ejemplo, en un parte militar el coronel Rufino Ortega, que como dijimos anteriormente era comandante de una de las brigadas de la expedición al Nahuel Huapi. Leo textual: enseñado por la experiencia diaria del combate, pone en práctica, sin saberlo en sus excursiones, un principio elemental de la guerra de guerrillas: dañar al enemigo sin dar combate decisivo, desempeñar misiones en las que la astucia y la maña, apoyada por las armas, obtendrán mejores resultados que la fuerza abierta, procedimiento de la guerra campal. Esto escribía Rufino Ortega sobre la táctica que estaba utilizando Sayhueque. También otro que escribió sobre el valor de este cacique huiliche fue Estanislao Ceballos, el autor de La conquista de las 15.000 leguas, tal vez el ideólogo, o más que nada el apoyo doctrinario, ya que con esa obra, que fue presentada en el Congreso, convenció a todos los diputados y senadores de aprobar esa ley, cosa que tampoco costó mucho porque estaba detrás una sociedad rural que ponía mucho dinero para financiar esa campaña. Obviamente los resultados los iban a obtener después, cuando esa campaña fuera terminada. Estanislao Ceballos, que dicho sea de paso, tiene bastante prensa, pero muy pocas veces se mencionan algunos de los graves errores que ha tenido. Uno de ellos fue haber perdido como perito las misiones orientales en manos de Brasil. Se lo nombró perito y él fue casi canchereando, pensando que con 2 papelitos que iban a presentar ante los árbitros estadounidenses, Argentina se quedaba con las misiones orientales, y los brasileros, que venían preparando el tema, se presentaron con un montón de tomos, con mapas, con historiografía, con cartografía. Y no alcanzaba con la guiñada de ojo, digamos, de don Ceballos. Exactamente. Ya para el 1 de enero de 1885, diezmado, cansado, porque se movilizaba con toda su gente. Cada vez que lo perseguían, él tenía que levantar campamento y salir con todos sus guerreros. 3.000 personas. Claro, se calcula que eran unos 700 guerreros de pelea y 2.500 de chusma. De chusma estamos hablando de los que no peleaban.
mujeres, niños, ancianos. Y esto visto con la mentalidad de doña Florinda, que también pululaba entre quienes narraban estas historias, cuando decían 700 hombres de lanza y 2.500 de chusma. La chusma eran las mujeres, los niños, los ancianos. Bueno, ahí es cuando se presenta, fíjese, en 1885 la campaña duró más tiempo que la guerra contra el Paraguay. Fíjese que no fue un paseo. Obviamente, todas las acciones iban debilitando a los pueblos de la región. Era inevitable que sucediera. El poderío no solo de las armas, sino también el poder económico que tenían, el poder reemplazar tropas, el poder pagar otras tropas, era algo que los pueblos de la región no tenían. Cada guerrero muerto, cada prisionero no podía ser reemplazado con otro. Y ahí es donde empieza otra odisea de este gran cacique Sayhueque, que debió caminar, escoltado por soldados a caballo, una vez que se entregó, hasta Carmen de Patagones. Imagínese, desde Junín hasta Carmen de Patagones. No es que caminó solo, caminó con toda su gente, eran todos prisioneros. Y ahí es donde, en el puerto ese de Carmen de Patagones, lo embarcan, lo llevan en un vapor a Buenos Aires, donde permanece prisionero en el cuartel militar de Retiro, al principio, obviamente devastado por la derrota y exigiendo que respetaran su investidura. Ahí es donde lo fotografían. Uno de los símbolos más fuertes para la prensa porteña es fotografiar derrotado, vencido a un cacique. Lo hicieron con todos. Y si le podían poner uniforme militar, mejor. Es el símbolo de la llamada civilización. Algún día vamos a hablar de los aspectos simbólicos de la campaña del desierto, porque hay muchísimos. Ahí es donde se reúne con Julio Argentino Roca, que lo recibe. Lo hizo luego de algunas vueltas. Sí, luego de algunas vueltas. Lo hizo ir un día a la Casa de Gobierno, no lo recibió al día siguiente. Don Sayhueque le pide tierras para la gente, para su gente. También le encomienda a su hijo, que va a quedar a cargo de alguna institución religiosa para estudiar. En esa reunión estaba presente el ministro de Guerra, el general Victorica. Ese encuentro entre Roca y Sayhueque fue un 5 de marzo de 1885. Acuérdese que él se rinde el 1 de enero. Ya pocos días después, ahí en abril, ya estaba nuevamente partiendo hacia el sur. Pero no hacia las tierras. No hacia las tierras donde él estaba anteriormente. O las que les había ofrecido el gobierno. Estuvo 10 años ahí esperando en Chinchinales, ahí cerquita de Villa Regina. Obviamente, él vuelve al sur a encontrarse con su gente, con los que no habían podido ser capturados. Todos los prisioneros, toda la gente que se rindió con él, no volvió, quedó en Buenos Aires. ¿Y qué pasó con esa gente? Bueno, hemos hablado también del sistema de distribución de indios, cómo fueron repartidos, algunos a los ingenios azucareros, otros al ejército, cómo las mujeres fueron repartidas como sirvientitas en las casas de familia porteñas o de la sociedad de las provincias del interior. También vamos a hacer un programa sobre de qué hablamos cuando hablamos de genocidio, porque algunos se imaginan genocidio, claro, los metieron como los nazis en un horno, en un campo de concentración y los fusilaron a todos. Tal vez no ocurrió exactamente así, pero las consecuencias fueron las mismas. Y todo esto no fue contado por la historia argentina, por la historia oficial argentina. Y ahora hay un cierto revisionismo y nosotros nos sumamos a esa propuesta. ¿Qué fue lo que pasó en esos tiempos de la campaña del desierto? Nos vamos a ir con un tema musical. Bien alto, bien arriba. Sí, que nos habla de la soledad de este gran cacique Sayhueque de nuestras tierras, cantada por un grupo que también es patagónico, o sea, podemos decir un grupo de acá.
buscarán, tu huella errante nieve cubrirá. Domeni Geuma Quincha o Pisa Mucurá, tu rastro se perdió en la inmensidad, en las hogueras del invierno. Furia y tempestad, cuánta soledad, y aún tengo que volar. Águila en el mar, cuánta soledad, furia y tempestad, fuego en la noche sin fin, mi tribu en el confín de los tiempos. Salve que el rey Huiliche como nube gris, hoy me visten de lluvia para seguir. En cada cerro en un sol de amanecer, dejaste una esperanza para crecer, como una flor en el Maitén. Furia y tempestad, cuánta soledad, y aún tengo que volar. Águila en el mar, cuánta soledad, furia y tempestad, fuego en la noche sin fin, mi tribu en el confín de los furia y tempestad, cuánta soledad, y aún tengo que volar. Águila en el mar, cuánta soledad, furia y tempestad, fuego en la noche sin fin, mi tribu en el confín de los ¿Qué le parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno. Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, pero espere, porque también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de quienes ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, entonces, ¿no podríamos hablar más de ese tema? Tiene razón.
¿Cuándo es el programa? Todos los sábados de 13 a 14 horas. Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por la M550, la primera. Y por la 90.7 RDB.